Hola, muy buenas. Estamos ya en el quinto programa de Zona Historia. Y hoy traemos un programa muy especial. Vamos a hablar de un proyecto, del proyecto Palatia. Un proyecto que engloba, yo creo, de los más grandes, engloba la historia de las casas palacios de Cádiz. Si están preparados, comenzamos. Pues como les decía en la entradilla, hoy vamos a hablar de un proyecto, del proyecto Palatia, y para eso tengo a dos muy buenos amigos aquí de nuestras batallas particulares. Tengo a Moisés Camacho, que ya repite con nosotros por segunda vez. 5 programas y ya la segunda vez, ¿eh? Ya de pesado, ya queda de artible. Hay enchufe aquí. Moisés Camacho es doctorando por la universidad, es historiador, ya creo que lo conocen. Y Yolanda Muñoz, que es la primera vez que vienes, espero que vengan muchas más. Por supuesto. Ella es doctora, ella ya es doctora en Arte y Humanidades y en nuestra ciudad hermana, San Fernando, pues lucha también por esto del patrimonio, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues ellos más Antonio de la Cruz, nuestro querido Antonio de la Cruz, que ya lo conocerán, ellos tres forman parte de lo que sería el proyecto Palatia. Pero antes de yo explicar nada, os voy a preguntar en sí en qué consiste el proyecto Palatia o Casas Palacio. Bueno, pues el proyecto es un proyecto de investigación que se ha creado desde dentro de la universidad, desde dentro de un grupo de investigación de la universidad, en el que intentamos hacer un proyecto de investigación sobre las casas palacios de Cádiz. El proyecto de investigación es bastante amplio, tiene muchas fases, tiene muchos objetivos muy diferentes y esperamos que tenga mucha trascendencia y mucha transferencia posterior. Entonces, pues bueno, ya vamos a ir contando muchas cosas de ello. Sí, porque da la paradoja de que donde vivimos, porque yo he vivido en casas del siglo XIX y XVIII en Cádiz, sea yo creo que lo más desconocido de toda la ciudad. Conocemos la historia de los castillos, se restauran, etcétera, etcétera, pero donde vivimos, nuestro hábitat, el germen de Cádiz, es el gran desconocido, ¿no? Sí, es uno de nuestros retos, ¿no? Conseguir que la propia ciudadanía, nosotros vamos a hacer un trabajo científico, pero conseguir que la propia ciudadanía conozca la historia de su casa y se sienta orgulloso de ella, y algún día, ojalá, se pueda poner en valor, ¿no? Y hacer visitas o lo que sea. Y claro, cuando hablamos de casas palacio, no todos los edificios que hay en Cádiz antiguo, casco antiguo, son casas palacio. Hablamos de cuántas más o menos. Más o menos. Según el PGO, han salido catalogadas en el PGO 60, pero bueno, habría que redefinir qué es una casa palacio y qué no. Y por supuesto hay unas cuantas que no hemos encontrado en el PGO y nos llama la atención. Está Casa Lasqueti, por ejemplo, que no está dentro del PGO como casa palacio, o la casa del pirata, ¿no? De Beato Diego 8, o la casa de Pasquín, ¿no? Que tampoco es una casa palacio. O sea, que hablamos de 60 y tantas, casi 70. O más. Yo creo que más. Y estamos hablando en comparación con otras ciudades, porque en otras ciudades pues no es que encontremos casas palacio, encontramos palacetes, etcétera. Pero sé que es odioso comparar, pero a mí me encanta. Estamos hablando de un número incluso desorbitado, ¿no? Porque... Sí, yo es que, por ejemplo, yo siempre lo digo, además, yo creo que para encontrar una ciudad que tenga lo que tiene Cádiz habría que irse a Venecia. O sea, que es un casco histórico en el que completamente el casco histórico es de una misma época, una época que en concreto tuvo un crecimiento económico muy importante que supuso que tuviera ese crecimiento urbanístico. Entonces toda la ciudad es muy homogénea, porque tú te vas a cualquier ciudad histórica y tiene pues un núcleo medieval, después otro del barroco, después otro, pero es que toda Cádiz se hizo prácticamente en un siglo y medio por ahí, entonces es muy homogénea, y para encontrar algo así, que además se haya conservado, a ver, en el 90 y pico % de su territorio, ¿no? Salvo algunos edificios modernos ahí que han salido, Dios quiere que no salgan más, pero quitando 2 o 3 casos, se conservan muy completos, y entonces yo creo que hay que buscar una ciudad como Venecia para volver a encontrar algo como esto. Y es por tanto una de las características principales de esta ciudad, junto a las murallas, las que nos hacen que tengamos un valor excepcional único, ¿no? Dentro de la historia del arte y la historia en sí.
Bueno, y este proyecto que tenéis, el de las Casas Palacio, que vais a ser los 3, más o menos, ¿cuántos años? Yo te lo preguntaba antes y sonreía porque... ¿Estipulado ahí por escrito cuántos Nosotros tenéis? como proyecto, en principio hemos planteado 5 años, pero seguramente será más. Prácticamente o básicamente por la falta de financiación que tenemos y bueno, pues como estamos trabajando en otras cosas, pues le tenemos que dedicar muy poco tiempo. Aparte de la cantidad de información que Claro, podéis decir, es que, puede ser infinita. Es un proyecto muy ambicioso, pero que creemos que va a ser muy productivo y muy significativo en cuanto a transferencia para la ciudad, vamos, para resultados. Y como hablabas antes de las casas palacio, que habría que redefinir más o menos qué es una casa palacio, aunque luego vamos a ver un vídeo donde vamos a explicar lo común que tienen, no todas son así, porque hay singularidades de cada una. En sí, para hablar de una estructura común, ¿no? O sea, no todas las casas que hay en el casco urbano, como he dicho, son casas palacio, ¿no? Más o menos un patrón, ¿no? Bueno, nosotros comenzamos, nuestra idea era, vamos a empezar por las que están catalogadas como casas palacio, porque además son, en un momento dado, las que tienen mayor reclamo por la estética, porque son así como más llamativas, ¿no? Y tal, y más singulares, se pueden enseñar más y tal. Pero, por supuesto, la investigación que nosotros hagamos nos gustaría extenderla en un futuro. Esperemos que esto sea un trabajo de investigación para toda nuestra vida, porque es que se lo merece el resto del núcleo urbano de Cádiz, o sea, el resto de las casas. O sea, es que una casa del siglo XVIII gaditana, aunque no esté catalogada como casa palacio, cualquiera de ellas es de por sí un elemento singular histórico muy para guardar y para conservar y para estudiar. Claro, decía, y tengo aquí un libro en la manita, que luego hablaré de él, pero es de Ramón Solís, un gran historiador. Este libro es fantástico. Hablando de las casas del siglo XIX de Cádiz, nos habla de las casas, siempre se habla de la historia de los ricos. Pero también habla de las casas de vecinos, que en el Pópulo, por ejemplo, en el barrio que yo me he criado, las había, incluso con escudo heráldico, pero eran casas de vecinos que se arrendaban las habitaciones. También, exactamente, son casas históricas. Nunca tenemos que buscar portadas de mármoles ni vigas de caoba, sino hay que conservar también un poco estas casas menos singulares o menos llamativas, ¿no? Decorativamente. Además, una de las cosas más importantes, ¿no?, por las que nosotros conservamos hoy las casas palacios es porque muchas de ellas se convirtieron en casas de vecinos. A partir del siglo XIX, el compartimentar la casa y hacerle una casa de vecinos ha permitido que esa casa no llegue a día de hoy tal y como está. Aquí vemos la Casa de las Sirenas, por ejemplo. Casa de los Lilas, ¿no? Exactamente, de los Lilas, conocida Casa de la Sirena por... Claro, que fue también casa de vecinos durante muchísimo tiempo. Hasta hace 10 años, hasta hace 10 años. Estas están justo enfrente, con imitación incluso un poco de la portada de la catedral. Decía, sí, también. Que curiosamente el ayuntamiento tiene las placas confundidas y tiene la Casa de los Lilas enfrente. La descripción esta es la Casa Lasqueti. La Casa Lasqueti, que no está en el PGO como Casa Palacio. No. Impresionante porque es una de las más grandes. Consta de 2 o 3 patios. También muy bien reformada, que estaba también hace unos años muy mal, muy deteriorada. Aquí la Casa del Almirante. Casa del Almirante, posiblemente una de las más antiguas como Casa Palacio. Sí, bueno, la posiblemente, ¿no? Y en un limbo, ¿no? Sí. Aquí una recuperada, que es la Casa de las Cadenas, también de la familia Barrios, que se salvó, digamos, por ser archivo provincial, porque llevó un tiempo abandonado. Fue hotel y cosas más. Se salvó cuando se desechó la idea de transportar el archivo histórico provincial a la Torre Tavira del Palacio de Recaño hace muchísimo tiempo y se hizo aquí al final. Aquí está mejor, creo yo. Sí que el interior no responde a la distribución porque hoy día está adaptada como archivo. Adaptada. Pero ya está muy transformado. Sí, conserva las escaleras, la torre, que es visitable. Si hablan con el personal del archivo, les realizan una magnífica visita. Esta es otra de las características quizás de las casas gaditanas, ¿no? La entrada, ¿no? No solo la portada, la propia puerta en sí y los pomos que muchos de ellos se han perdido. De esto hablaremos al final del programa, de cositas que faltan. El patrimonio inmueble. Todo esto, imaginemos en un futuro hipotético, que todo va bien, seguís con el proyecto, la concienciación de los dueños de estas casas palacios, de las propiedades, tanto privadas como públicas, porque hay de las dos tendencias, todo va estupendamente. Se podría organizar como un reclamo turístico general, ¿no? Claro. Una especie ¿no? de ruta o de valor
otro más a nuestro inmenso catálogo, ¿no?, de valores, ¿no? Pero es que nuestro proyecto no es un proyecto histórico al uso, es decir, los proyectos históricos de investigación histórica se quedan solamente pues en el estudio y el relato de lo que pasó. Nosotros vamos más allá y tenemos una siguiente fase después de hacer ese estudio, que todavía no lo hemos comenzado, hemos hecho solamente la primera fase. Tenemos un siguiente paso que sería el diagnóstico del estado de conservación, no solo material, sino, como tú has apuntado un poco antes también, burocrático y administrativo. Y luego un último paso de debate, de abrir un debate y presentar propuestas de perspectiva y de transferencia y de qué se hace con eso. O sea, de qué futuro tienen esas casas, ¿no? Entonces ahí es donde queremos abrir al debate y a la participación, y para eso hace falta divulgación y conocimiento y todo lo que vamos a hacer previamente, claro. yo sé que nuestros televidentes, cuando lo ven, muchos de vosotros, que estaréis ahora mismo quizás viéndonos dentro de una de esas casas palacio, y muchos de ustedes siempre están deseando, y Moisés y yo bien lo sabemos, todo el mundo está deseando entrar en todas las casas. Claro, aquí cruzamos el limbo de la propiedad privada. Hay que llamar, caer bien y un poco pedir permiso siempre, siempre. Pero claro, quizás la dificultad venga en esto de enseñar las casas, pero hasta un límite, claro, con unos horarios, quizás una remuneración dentro de, bueno, véase un circuito, ¿no?, de visitas, claro, o algo. Nosotros ya con ADI, con la asociación, planteamos a Diputación para el tricentenario un proyecto que era la visita de las casas palacio de la ciudad. Habíamos seleccionado unas cuantas que además eran de dominio público, no eran privadas, solamente me parece que había una o dos privadas, y lo que queríamos hacer era enseñar el patio y montar actos en el patio, exposiciones, contando también un poco la historia de la casa e incluso espectáculos, ¿no? Y claro, respetando los horarios y con el apoyo de las administraciones, que son en muchos casos dueñas de muchas de estas casas. Hablando de zonas privadas, por ejemplo, esta es la casa de la Bella Escondida, la que estamos viendo ahora. Siempre, todo el mundo, yo creo que es una de las más deseadas, ¿no?, como parte de futuras visitas. Esta sí, tenemos la casa Pemán, la casa de los Mora. De los Mora. Que es la única visitable. Sí, tiene un acuerdo con la Junta de Andalucía y tienen que se visitan los miércoles por la mañana, que lo sepan los televidentes, que si mandas un correo a casapalaciodemora@gmail.com puedes reservar una visita a la Casa Palacio de los Mora. Sanos Infirmorum, bueno, tenemos todo el contexto de la calle Ancha, donde vemos que hay nuevos establecimientos hosteleros que, claro, no se pueden visitar porque, digamos, residen las personas que se alojan en ellos, pero quizás sea una manera incluso de restaurar, ¿no?, de reaprovechar estas casas, no solo como vivienda, por supuesto, no tenemos el problema también de la gentrificación, pero quizás sea una manera de nuevo sacar a la luz estas fachadas, ¿no? Sin duda, el turismo y la hostelería son fundamentales, una de las salidas principales que están teniendo por ahora, y está bien siempre y cuando pues se actúe en ellas haciendo unas restauraciones muy conservadoras y muy respetuosas con respecto a los originales, y además que eso en sí, el hecho de que la casa se use, es lo que permite su mantenimiento. En el momento que una casa se queda abandonada y cerrada, la ruina es potencial, vamos, o sea, Bueno, pues hablando de casas, ahora vamos a ver un pequeño vídeo, porque vamos a pasar a más o menos describir qué es una casa palacio. Pues, compañeros, cuando podáis. Desde que el esplendor comercial llega a la ciudad y el suelo se encarece, los arquitectos tienen que dar solución a lo que demandan los comerciantes. Un edificio que agrupe oficina, almacén y vivienda, con una singular distribución formando un todo. Nos encontraremos con edificios con portadas de mármol genovés, que dan paso a una casa-puerta que nos conduce a su vez a un patio columnado. El patio es el corazón de la casa. En su origen, lugar de trabajo de los embaladores, cargadores de los almacenes que se situaban en la planta baja. El primer piso o entreplanta pertenecería a la zona de escritorio u oficina, con ventanas con rejas y una pesada puerta, ya que en ese lugar se guardarían las ganancias comerciales. En su segunda planta, de mayor altura, habitarían los señores del edificio. Es la planta más enriquecida, espaciosa y decorada del edificio. En el tercero residiría la servidumbre, con sala de plancha, lavadero, etc. Por último, la azotea, que cumpliría varias funciones: recoger agua de lluvia para el aljibe subterráneo,
servir de tendedero, lugar de recreo y esparcimiento. Además, la coronaría una torre vigía, generalmente de 2 pisos, con una cúpula de media naranja, con sus pequeñas ventanas para apoyar el catalejo. A pesar de que durante siglos estas casas han ido variando su función y vertebración, hoy día podemos disfrutar de estas formando parte de la idiosincrasia de nuestra ciudad y de nuestra manera de vida. Bueno, pues aquí hemos visto más o menos la descripción por parte de lo que sería una casa-palacio. Yo, que siempre me gusta utilizar el diccionario, no lo tengo aquí, me agarro un libro, pero no lo tengo aquí, me fui a buscar de dónde venía la palabra palacio, estas cosas que a mí me pasan en la cabeza. Siempre me voy al origen, ¿no? Y viene de la palabra Palatium, que es una de las 7 colinas de Roma, que era donde tenía pues la residencia el César, ¿no? En este caso incluso César Augusto se planta allí un palacio, una casa en el Palatium, encima de la cueva donde estuvo la loba dando de mamar a Rómulo y Remo, ¿no? Así que estas casas que se establecían allí recibieron el nombre de las casas del Palatium o palacios, ¿no? Pues de allí nos traemos esta idea, al cabo de los siglos nos la vamos a traer a Cádiz, ¿no? Y claro, va a resultar que la casa gaditana, sí que hay evidentemente casas palacios en otros lugares de España, incluso por Europa, Venecia, como bien decía, Génova incluso, de la cual es una de nuestras madres patrias, pero claro, tenemos que los comerciantes se van a instalar, pero le van a pedir los arquitectos una serie de características en su casa, ¿no? Lo principal de una casa-palacio de Cádiz es que es una casa de habitación y de comercio a la vez. Eso es lo principal. Y por eso tiene esa distribución. Abajo suelen estar las tiendas, junto a la gran portada por donde entraba la mercancía o los coches de caballo. Luego suelen tener una entreplanta, que suele ser un edificio, las oficinas, propiamente dicha. Luego estaría ya la planta principal, que es donde vive el señor, que suele tener un salón de baile, que suele coincidir con la balconada principal que da a la calle. Y luego en el piso superior pues tenemos el servicio. Y por último, la azotea con la torre mirador, que en la azotea también era una zona de ocio, que no solamente era donde estaba la torre mirador para que el vigía mirara para su comercio, ¿no? Para esparcimiento allí para la familia. Exactamente. Y el aljibe, no nos olvidamos. Bueno, por supuesto, indispensable el aljibe, que incluso había unos bichitos dentro, ¿no? Sí. Se solían meter carpas para que lo limpiara más o menos y mantuviera vamos a explicar también lo que es un aljibe, que a lo mejor mucha gente no lo conoce. Se explica. Porque la gente entra en las casas, muchas veces las casas puertas, y ve esos pozos, el aljibe era una especie como de habitación que había debajo del patio, en lo que sería el sótano, eso que tienen tanto los americanos, el sótano, la bajada del sótano. Pues nosotros tenemos los aljibes, que era una gran habitación, normalmente hecha de piedra ostionera, ¿verdad? Y con el techo abovedado muchas veces, para sostener todo lo que tenía encima, y a esa habitación vertía todo el agua que caía de lluvia en la azotea, que se canalizaba mediante husillos y bajantes hasta abajo, hasta el patio. O sea, que la azotea hace en el mundo romano, impluvium, ¿no? Recoge el agua y el patio. Recoge el agua y llega ese agua hasta el aljibe. Ese agua se utilizaba para lavar en las casas, ¿vale? Porque había mucho que lavar, tanto las casas, la ropa, todo. Nunca para beber. La gente para beber se iba a la plaza del pueblo, a la fuente con su cántaro, a buscar el agua que venía desde la sierra, y ese agua sí era limpia y era higiénicamente potable. El agua de los aljibes, como él dice, pues tenía... ¿Qué tenía? Tenía de todo. Tenía de todo. Lo que sí que son muy importantes, porque estamos hablando de una ciudad también que tiene una carestía de agua. De agua dulce. No teníamos... Fuente. Nuestro acueducto ya en romano se había perdido y no teníamos fuente, teníamos el paso de la Jara solamente. Claro. Y si era una... Junto a los pozos de María que se utilizaban, lo que estaban en la calle, para limpiar las calles, era una de las principales fuentes de agua, nunca mejor dicho, ¿no? Que para utilizar dentro de las casas, para saneamiento de personal, para saneamiento de la ropa, como dice Yolanda. Una de las cosas dos de las cosas más características, que bueno, viendo un poco cómo se formaban las casas palacios, investigué un poquito más y claro, pasamos de una portada normalmente de mármol genovés, que incluso trajo problemas, ¿no? Traer tanto mármol genovés. Sí. Un conflicto, ¿no? El mármol venía de Génova, donde había grandes minas y sobre todo grandes artesanos,
El mármol venía ya tallado y en piezas y llegaba aquí en barcos y aquí se montaban las portadas, nada más que había que montarlas. No trabajaban aquí marmolistas, no tallistas de mármol, ¿no? Entonces llegó un momento en que el gremio de los marmolistas de Andalucía, en general de la parte de aquí de Andalucía, se quejó, evidentemente, Claro. porque venía todo. Y entonces hubo normas y hubo ordenanzas en contra de traer el mármol genovés. Pero vamos, llegó tarde, porque prácticamente casi todo Cádiz, todas sus casas tienen las portadas y más elementos decorativos hechos de mármol genovés. La mayoría de portadas grandes, estas que hemos visto antes en los vídeos, tan apoteósicas, son quizás la parte más barroca, ¿no? Del periodo más barroco, ¿no? Sí, lo que pasa es que realmente barrocas, así, que se vean barrocas, la que hemos visto de las columnas salomónicas son las más llamativas, pero es que el barroco gaditano es un barroco Especial. muy especial, no es el barroco sevillano, italiano y tal, es un barroco muy sencillo para lo que se ve en otro sitio, ¿no? Entonces ahí el paso al neoclasicismo fue más... Hablamos de casa puerta. Es una palabra, antes de empezar el programa estuve hablando con ellos cuando los he recibido y claro, busqué porque digo, bueno, casa puerta es típico de Cádiz y mis amigos sevillanos dicen zaguán. Pero buscando en el diccionario, como tanto me gusta, veo que casa puerta también se decía en Sevilla y que el propio Cervantes dice, en una de sus cosas dice... Y pasamos al zaguán, que en Sevilla se llama Casa Puerta. O sea, que ellos han perdido el nombre Sí. y nosotros todavía lo conservamos. No hay que explicar qué significa, porque digamos, es el hall de entrada, ¿no? El acceso a un patio que yo siempre había creído que era el sitio de recreo, pero no. No. Era lugar de trabajo por el embalaje. O sea, porque no- era donde no- entraban los clientes o las personas con las que tuviera que tratar el comerciante. Claro. Mercancía también. La mercancía Mercancía. también se trataba en el propio patio, a pesar de que era zona de paso, pero que se habla, muchas casas tienen doble patio, y se habla, ¿no?, de que el segundo patio sí sería un poco más de esparcimiento. Más íntimo, es más, estar en Incluso el fondo de la casa. algunos de la calle Rancé había un platanero, Sí, bueno, y etcétera. el de la calle Racé, por ejemplo, sabemos que se utilizaba como un corral de comedia, ¿no? Que muchos de estos patios se utilizaron de esa manera. Y era también para hacer obras de teatro, ese tipo de espectáculos. Bueno, tenemos esto, luego no hablamos aquí, pero tenemos unas apoteósicas escaleras. Y yo recuerdo mi visita a la casa, además con Antonio de la Cruz, que fue para grabar un programa de Zona Historia Radio. Entramos en la casa de la Bella Escondida. Si les parece bonita la torre, la Bella Escondida por dentro es sublime. Impresionante. Y es una de esas escaleras que se me va a quedar grabado en la mente, porque yo creo que era también como símbolo de un poco enseñar al que venía de visita, también para disfrutarla, pero dónde estaba, ¿no? Era símbolo de poder esos primeros pisos, ¿no? Como bien hablaba, la oficina o el escritorio, que se llamaba, que dicen que no, que tenía rejas y puertas muy gruesas, un poco para guardar todo lo que... La plata, ¿no?, que había dentro, ¿no? Era zona de trabajo, ¿no? En la Bella Escondida es curioso porque, eso sí me lo contaron aparte, es de doble escalera. Tiene dos escaleras y se sabe que por una de las escaleras era por el lugar por donde se bajaba a los fallecidos. Y entonces se le cogió miedo a coger por esa escalera y se cogía siempre por la otra. Entonces la parte por donde se cogía está totalmente desgastada y la parte por donde no se cogía está más nuevecita. Es una Menos mal. anécdota. Mira, aquí por ejemplo estamos viendo uno de estos patios, hoy ya reconvertido, en la casa de los Lilas, la casa de la Sirena, hoy día es del ayuntamiento. Claro, al paso de oficina pierde un poco el encanto, ¿no? La verdad sea dicha, y un poco contemporáneo. Todavía conserva sus brocales y eso, tenemos que pensar que los patios eran así, se cierran luego con cierros, digámoslos así, con ventanales posteriormente, ¿no? Creo que en época isabelina Sí. o por ahí, pero originalmente eran pisos descubiertos, En ¿no? principio sí. Esto es otro de los patios. Es la católica, ¿no? No, esta es la Ketty, ¿no? Las Ketty, sí señor. Vemos todavía ahí la entreplanta, que siempre es mucho más pequeña, menos adornada, no como esta primera, que sí que podemos apreciar un poco incluso pictóricamente, ¿no? Y luego en los patios había unas pequeñas bodegas en la planta baja, para meter las mercancías y tal, que todavía se conservan en muchas de las casas. Ajá. Bueno, mientras vamos viendo estas imágenes, hablamos también de la casa señorial. Bien hablabas, Moy, de los salones de baile. Mucha gente en Cádiz se dirá, ¿salones de baile en Cádiz?
En algunos hemos estado con pinturas, frescos en el techo. Sí, hay bastante. Era lo normal. Todavía hay incluso bastante conservado. Y espejos. Ahí vemos, mira, el brocal con la caída al aljibe, uno de los pocos que se ven. El casino gaditano es cosa aparte porque tiene muchas remodelaciones. Y este patio, pues, también es digámoslo así, singular. no es normal, ¿no? Dentro de... No, pero también tiene su singularidad, es del además- neohistoricismo del siglo XIX. Y la primera planta, yo creo que una de las mejores muestras de la arquitectura isabelina en Cádiz. Cuando hablamos de isabelina, barroca, neoclásico, para que la gente no se maree, empezamos con barroco. Luego va a venir una normativa desde Madrid, desde la Academia de San Fernando, que es la que cuida de la estética, que dice que a partir de tal día, estilo neoclásico. Y punto. O sea, si vas a hacer obras en la fachada de tu casa, no vayas a poner otra vez las volutas barrocas porque no te las admiten. Hay una normativa para los arquitectos que tienen que construir ya en el neoclásico. Y es en Cádiz donde algunas casas van a quitar su portada barroca. Y de hecho recuerdo, la Casa del Pirata tiene un plano diferente a como es ahora, se construye diferente, y van a meter ya los frontones neoclásicos, etcétera. Y luego posteriormente, en época de Isabel II, por eso se van a meter, pero más ornamental, el isabelino. Digamos que es sucesivamente, pero por mandato de Madrid. Es por eso que podemos encontrar todavía en Cádiz casas barrocas como la que hablamos de Rancés, de Manuel Rancés, de tipo isabelino. Bueno, pues tenemos aquí neohistoricista el Casino, y neoclásico pues tenemos bastantes en Calle Ancha, hay varias de ellas, ¿no? La y es casa- como la evolución, ¿no? La casa, las que siguen barroca, es que en el siglo XIX no tenían dinero para cambiarla. Eso Claro. es- Es que No hicieron lo obra. de la orden esa no fue muy llevada a cabo. O sea, tú puedes dar una orden desde Madrid, pero que aquí después se llevara a cabo no siempre se consiguió, porque bueno, había que tener dinero y bueno, que un poco las leyes se toreaban también. También algunos arquitectos que se habían criado o que habían nacido barroco. con la enseñanza del barroco no podían cambiar Ahora de repente. su estilo radicalmente. Entonces tiene un proceso de transición que en Cádiz se nota en ese proceso de transición. Y brevemente, antes de irnos, perdona, disculpa Moisés, antes de irnos a publicidad, el tiempo apremia, dos puntos, porque me ha hablado de la parte rica. Arriba tenemos el piso de servicio, también, porque siempre hablamos de servicio, pero yo siempre utilizo también de esclavos. No olvidemos También. que el servicio era esclavo, y siempre hago hincapié en eso. Vivían bien, no vivían en malas condiciones, en una posible y nada. También estaba el cuarto de plancha, un poco el de todo el trabajo del servicio, incluso las cocinas. Y arriba, como bien decíais, la azotea. La azotea gaditana, incluso yo propiamente la he usado como sitio de recreo, como sitio de juego. Hoy sería muy peligroso y tal, ¿no? Pero yo he jugado por allí entre los pretiles a perseguir palomos, ¿no? Nunca me lo he dicho. Yo creo que todos, ¿no? Es como una característica, es una plaza más donde compartes con tus vecinos quizás esos buenos momentos. ¿Y la Casa Palacio tiene que tener torre vigía, sí o no? No es obligatoria. No tiene por qué, ¿verdad? No era obligatoria. Muchos la construyeron. Se supone que servía para vigilar los barcos que venían al puerto, pero bueno, también a lo mejor ahí tiene ciertos tintes de ostentación, ¿no? También. Pero no todas tenían, y además sabes la normativa esta de que en un momento dado deja de construirla porque eran peligrosas por el tema de los terremotos. Vamos Te voy a dejarlo cortar ahí. porque eso Vamos lo a dejarlo vamos a ahí. contar después de publicidad. Nos vamos a ir a publicidad y vamos a hablar de cosas curiosas cosas. y normativas muy especiales que tuvieron las casas de Cádiz. Así que volvemos en unos minutos.